Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Unidades físicas de concentración. Hola, bienvenidos a su nueva clase de Aprendiendo en Casa. Mi nombre es Marta y los acompañaré en nuestra nueva clase de química. Si recuerdan, en la semana anterior estudiaron las dispersiones y entre ellas discutieron acerca de las disoluciones. Estas sustancias están formadas por un soluto y un solvente. Ahora estudiaremos las unidades de concentración físicas. Pero, ¿qué es la concentración? Es la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en el solvente. A lo largo de la historia de la química, se ha estudiado la materia y los cambios que ésta puede sufrir. Para esto se ha empleado una gran variedad de disoluciones, lo cual ha permitido conocer mejor los fenómenos que ocurren en el proceso de disolución, lo cual está relacionado con la solubilidad de las sustancias. Estas investigaciones también han permitido establecer las unidades para expresar la concentración de las disoluciones. Para iniciar, recordemos que una disolución está compuesta por el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, y por un solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es la fase fluida. También debemos recordar qué es la solubilidad, y es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un disolvente determinado y a una temperatura establecida. En este punto debemos considerar la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, si mezclamos agua y aceite, no se disolverán entre ellos, debido a que son sustancias de diferente naturaleza. En este punto podemos decir que lo semejante disuelve a lo semejante. Por la naturaleza de las sustancias no se preocupen ahora, las estudiaremos en las próximas clases. Observen la tinta disolviéndose en agua. Es un líquido que se disuelve en otro líquido. Así, las moléculas de la tinta son rodeadas por las moléculas de agua, con las que interaccionan. Las moléculas de la tinta, al final, se distribuyen por todo el recipiente que contiene al solvente, manteniéndose estable por largo tiempo. Así es como se forma una disolución donde ambos componentes son líquidos. Ahora observen la disolución de sal común o cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio es una sustancia cristalina formada por iones sodio y cloruro, que al mezclarlo con agua, los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones con carga negativa o aniones, mientras que los polos negativos atraen a los iones con carga positiva o cationes. Este es el caso de las sustancias que se separan en iones. A este proceso se le denomina solvatación y es así como se forma una disolución sólido-líquido. Por otra parte, si preparamos una disolución con la máxima cantidad de soluto que es posible disolver, hemos preparado una disolución saturada. Si a esta disolución le incrementamos la temperatura, podremos disolver una mayor cantidad de soluto y entonces la disolución se encontrará sobresaturada. Pero si la disolución inicial la preparamos con una menor cantidad de soluto que la que es posible disolver, la disolución estará insaturada. Para el estudio cuantitativo de las disoluciones es necesario conocer la concentración, es decir, la cantidad de soluto que se encuentra en el disolvente.
En esta ocasión estudiaremos las unidades físicas de concentración, que son el porcentaje masa sobre masa, porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen y las partes por millón. Iniciaremos estudiando el porcentaje en masa, que es la cantidad en gramos de soluto que se encuentran disueltos en 100 gramos de disolución. Para calcularlo utilizaremos la siguiente expresión. El porcentaje masa sobre masa es igual a la masa de soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Ahora veamos un ejemplo. Para una muestra de acero, que es una aleación de hierro y carbono, determinar la concentración en porcentaje masa-masa de 4 gramos de carbono en 200 gramos de hierro. Muy bien, resolvamos el problema. Nos dicen que tenemos 4 gramos de carbono disueltos en 200 gramos de hierro. Y utilizaremos la expresión para el porcentaje masa sobre masa. Para esto necesitamos conocer la masa de la disolución. En este caso, la masa de la disolución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Por lo tanto, la masa de la solución es igual a 4 gramos de carbono más 200 gramos de hierro. Entonces, la masa de la solución es igual a 204 gramos. Ahora sí, podemos calcular el porcentaje masa sobre masa. Y es igual a 4 gramos de soluto entre los 204 gramos de disolución multiplicados por 100. Si esa operación la realizan en la calculadora, obtendrán que la respuesta es 1.96 porcentaje gramos sobre gramos. De esa manera obtenemos el porcentaje masa sobre masa. Pero cuando estamos trabajando en el laboratorio, lo que preparamos son las disoluciones a una concentración determinada. Por lo tanto, vamos a realizar un cálculo de los gramos de soluto en el siguiente ejemplo. Calcular los gramos de soluto necesarios para preparar 200 gramos de disolución de carbono en hierro al 2% gramos sobre gramo. En este caso, el problema nos dice el porcentaje masa sobre masa al que debemos preparar la disolución. Entonces, debemos despejar la masa de soluto para poder determinarla. Entonces, la masa de soluto es igual al porcentaje masa sobre masa multiplicado por la masa de la solución y esto dividido entre 100. La masa de soluto es igual al 2% gramo sobre gramo. En este caso ya nos dicen la masa de la disolución y son 200 gramos y esto lo dividimos entre 100. Si realizan ese cálculo, verán que nos da 4 gramos de soluto. Así, calculamos la masa que debemos pesar para preparar una disolución en porcentaje masa sobre masa. Ahora estudiemos el porcentaje en volumen. Este es la cantidad
de soluto en mililitros que se encuentra disuelto en 100 mililitros de disolución. Y lo podemos calcular con la siguiente expresión. El porcentaje volumen sobre volumen es igual al volumen de soluto dividido entre el volumen de disolución multiplicado por 100. Ahora realicemos un ejemplo. Calcular el porcentaje volumen sobre volumen para una disolución de 25 mililitros de alcohol etílico en 125 mililitros de agua. Ahora calculemos el porcentaje volumen sobre volumen con los datos que nos da el ejercicio. Conocemos el volumen de soluto, pero no conocemos el volumen de solución. Para esto, decimos que el volumen de solución es igual al volumen de soluto más el volumen de solvente. Por lo tanto, el volumen de solución es igual a 25 mililitros más 125 mililitros. Esto es igual a 150 mililitros de disolución. Ahora sí, podemos calcular el porcentaje volumen sobre volumen. Tenemos 25 mililitros de soluto entre 150 mililitros de solución multiplicado por 100. Esto es igual a 16.67 porcentaje mililitro sobre mililitro. Y de esta manera hemos calculado el porcentaje volumen sobre volumen. Ahora hagamos un ejercicio donde calculemos el volumen de soluto. Obtener el volumen de soluto necesario para preparar 200 mililitros de disolución de alcohol etílico al 20% mililitro sobre mililitro. Ahora, lo que no conocemos es el volumen de soluto. Para conocerlo debemos despejarlo. Entonces, el volumen de soluto es igual al porcentaje volumen sobre volumen multiplicado por el volumen de solución, esto dividido entre 100. El volumen de soluto es igual a 20% mililitro sobre mililitro multiplicado por, en este caso nos dicen el volumen de la solución, que son 200 mililitros, y esto lo dividimos entre 100. Esto es un porcentaje y así podemos eliminar los mililitros con estos mililitros, el porcentaje con el porcentaje, y decir que el volumen de soluto es igual a 40 mililitros. De esta forma calculamos el volumen de soluto. Ahora estudiemos el porcentaje en masa sobre volumen. Este es la cantidad de soluto en gramos que se encuentra disuelto en 100 mililitros de disolución, y lo podemos calcular a través de la siguiente expresión. El porcentaje masa sobre volumen es igual a la masa de soluto dividido entre el volumen de solución multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. Calcular el porcentaje masa sobre volumen para una disolución de 5 gramos de cloruro de magnesio en 150 mililitros de agua. Calculemos entonces el porcentaje en masa sobre volumen. Este es igual a la masa de soluto entre el volumen de solución o disolución. La podemos llamar de las dos maneras. En este caso, como es un sólido disuelto en un líquido,
consideramos solamente el volumen de solvente como el volumen de la disolución. Por eso decimos que el volumen de la solución es 150 mililitros. Entonces será igual a los 5 gramos de soluto entre los 150 mililitros de disolución multiplicado por 100. Esto nos da igual a 3.33% gramos sobre mililitro. Y de esa manera hemos calculado el porcentaje en masa sobre volumen. Ahora realicemos un ejemplo donde calculemos los gramos de soluto. Obtener los gramos de cloruro de magnesio necesarios para preparar 125 mililitros de disolución al 5% gramos sobre mililitro. Para calcular la masa de soluto debemos despejarla y decimos que la masa de soluto es igual al porcentaje masa sobre volumen multiplicado por el volumen de solución, y esto lo dividimos entre el 100%. Entonces la masa de soluto es igual al 5% gramos sobre mililitro multiplicado por el volumen de solución, que son 125 mililitros, y dividido entre el 100%. Esto nos da el resultado de 40 gramos. Y de esta manera hemos calculado los gramos para preparar una disolución en porcentaje masa sobre volumen. Por último, estudiemos la unidad de concentración partes por millón, que es la cantidad en miligramos de soluto disueltos en 1 litro de disolución. Y lo podemos calcular a través de la siguiente expresión. ppm es igual a miligramos de soluto entre litros de disolución. Ahora resolvamos un ejemplo de cómo calcular los ppm. Si se disuelve 1 miligramo de cloruro de potasio en agua hasta tener 2 litros de disolución, ¿cuál es la concentración en ppm? El ejercicio nos dice que tenemos 1 miligramo de cloruro de potasio en 2 litros de disolución. Muy bien, recordemos que los ppm son igual a los miligramos de soluto entre los litros de disolución o solución. Por lo tanto, los ppm para este caso son igual a 1 miligramo entre 2 litros. Entonces, los ppm son igual a 0.5 miligramos sobre litro. Y así hemos calculado los ppm. Ahora hagamos el caso contrario. Calculemos los miligramos de soluto con un ejemplo. Calcular los miligramos necesarios para preparar 1500 mililitros de una disolución de 2 ppm de concentración. El problema nos dice que preparemos una disolución a 2 ppm de concentración y también nos dice que el volumen de la disolución es de 1500 mililitros. Recordemos que los ppm son igual a los miligramos de soluto entre los litros de solución. ¿Qué necesitamos calcular? Los miligramos. Entonces los despejamos y los miligramos de soluto son igual a los ppm multiplicados por los litros de solución.
¿Ya lo podemos calcular? No, aún no, porque nos están dando mililitros y necesitamos tener litros. Entonces, convertimos los 1500 mililitros a litros. Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, esto es igual a 1.5 litros. Ahora sí lo podemos calcular. Los miligramos de soluto son igual a 2 miligramos sobre litro multiplicado por 1.5 litros. En este caso, eliminamos los litros y nos quedamos con los miligramos. Y los miligramos de soluto son igual a 3 miligramos. De esta manera, calculamos los miligramos de soluto para preparar una disolución de concentración en ppm. ¿Sabías que el acero es la denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono en una disolución sólida en el hierro está por debajo del 2.1% masa sobre masa? Por tanto, no hay un solo tipo de acero, sino muchos aceros diferentes. Tanto el hierro como el carbono se encuentran en altas proporciones en la corteza terrestre, lo que hace que el acero sea un material de alta disponibilidad. Sin embargo, la alta tecnología empleada en su proceso de fabricación hace que el acero sea un material estratégico y que numerosos países no sean capaces de lograr producir determinadas calidades. Las unidades de concentración son muy importantes en la vida cotidiana. Si puedes, verifica en un frasco de lejía. Este dice que trae una concentración al 5% masa sobre volumen de hipoclorito de sodio. Otros ejemplos son el alcohol etílico o el agua oxigenada. Por ejemplo, para el alcohol etílico, sabemos que podemos adquirirlo en concentraciones de 70 o 90% volumen sobre volumen, mientras que para el agua oxigenada normalmente la venden a concentraciones entre 3 a 5% volumen sobre volumen. Pero, ¿de qué nos sirve saber ese dato? Es importante debido a que así sabemos la capacidad de las sustancias para actuar sobre otras. Tomemos de referencia al agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si se emplea a una concentración de 3 a 5%, no es muy capaz de desteñir el cabello. Por eso, en cosmética se utiliza a una mayor concentración. Durante la clase de hoy, estudiamos las unidades físicas de concentración. Iniciamos estudiando el porcentaje en masa sobre masa, que nos dice la cantidad en gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Este suele emplearse para las disoluciones sólido-sólido. Luego estudiamos el porcentaje en volumen sobre volumen, que nos dice la cantidad en mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de disolución. Y lo empleamos cuando tenemos disoluciones líquido-líquido. A continuación, estudiamos el porcentaje en masa sobre volumen, que nos dice la cantidad en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Y lo empleamos cuando tenemos disoluciones sólido-líquido. Finalmente, estudiamos las partes por millón. Esta unidad de concentración la solemos emplear cuando tenemos disoluciones con concentraciones muy bajas, ya que expresan
los miligramos que se encuentran disueltos en un litro de disolución. Ahora ponte a prueba con las siguientes preguntas. Es la cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. Respuesta A, porcentaje en volumen. B, porcentaje en masa. C, porcentaje masa sobre volumen. Si elegiste C, porcentaje masa sobre volumen, estás en lo correcto. Con la expresión que se muestra, podemos encontrar el porcentaje en A, volumen, B, masa, C, masa sobre volumen. Si elegiste A, volumen, elegiste la respuesta correcta. Es la cantidad de miligramos de soluto disueltos en un litro de solución. A, porcentaje en volumen. B, partes por millón. Y C, porcentaje en masa. Si elegiste B, partes por millón, has elegido la respuesta correcta. Por ahora, la clase ha terminado, pero espero les haya gustado y los espero la próxima semana para seguir aprendiendo en casa.